Hebreos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 18. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como hemos dicho hasta ahora, en la segunda mitad del primer siglo de nuestra era, hubo una congregación, la más probable en Roma, que estaban experimentando una gran persecución y un gran sufrimiento, lo cual había llevado ya a unas personas que habían profesado fe en el Señor Jesucristo a apostatar, a desechar el cristianismo, a darle la espalda al Señor que una vez habían profesado y confesado como su Señor, y para abrazar una religión aceptable en el mundo, el judaísmo. Y habían otros en esa congregación que estaban pensando hacer lo mismo, dudando si el cristianismo valía realmente la pena, si seguir a este Jesús era realmente importante, o si por el contrario más bien el camino para llegar a Dios era su antigua religión judaica. Y es a estas personas a las que el autor les escribe este sermón. Es con ese conocimiento que los exhorta y los anima a ver la superioridad, la supremacía de Jesús por sobre todas las cosas. Y para mostrarles que lo que ellos estaban pensando hacer era una locura. Y para mostrarles esa locura, darle la espalda al Señor, el autor procede entonces a compararlo con todas aquellas cosas que eran tan estimadas por el judaísmo. Y nosotros vimos cómo en los primeros 4 versículos el autor procede a comparar a Jesús con los antiguos profetas. Y Dios ciertamente los había usado a ellos para hablarle a su pueblo. Pero Jesús era el profeta de Dios. Él era el mensaje divino, quien comunicaba con mayor fidelidad a Dios, a su pueblo. Porque como dice en el versículo 3 del capítulo 1, Él era el resplandor de su gloria
la imagen misma de su sustancia. Ellos estimaban tanto los profetas que pensaban que el judaísmo era mejor que el cristianismo. Estimaban tanto los profetas pensando que ellos eran los que habían comunicado a Dios y no estaban viendo a aquel que realmente era el mensaje divino, quien comunicaba a Dios, quien mostraba y revelaba al Padre a los hombres. A partir del versículo 5, el autor entonces procede a comparar a Jesús con otros seres que eran bien estimados también por los judíos, como ya habíamos visto, los ángeles. Y para demostrar la superioridad del Señor Jesús, el autor va a esas escrituras que eran tan estimadas por ellos, al Antiguo Testamento, y demuestra que el Señor Jesús es superior a los ángeles por ser Él Dios mismo. Ahora, en medio de este argumento, en medio de esta comparación de Jesús con los ángeles, el autor para y hace un paréntesis. Y lo encontramos en los versículos 1 al 4 del capítulo 2 que vimos la semana pasada. En esa pausa, el autor procede a advertir a estos hermanos. El problema de muchos de estos hermanos en esta congregación es que no estaban siendo diligentes en atender todas las cosas que habían escuchado, que habían leído, que habían memorizado del Antiguo Testamento, especialmente con respecto a la persona del Mesías. No estaban siendo diligentes y por eso se estaban desviando. Por eso ya algunos habían apostatado y por eso algunos ahí estaban desviándose y poniendo sus almas en peligro. Por eso el autor va al Antiguo Testamento para afirmar la doctrina de Cristo, para demostrarles que ellos no estaban siendo diligentes, que ellos amaban y decían amar el Antiguo Testamento, pero no estaban siendo diligentes en prestar atención a lo que esas escrituras decían acerca de Cristo. Y por eso estaban desviando su mirada, por eso estaban pensando que el judaísmo era mejor que el cristianismo, por su negligencia. Y el autor entonces les exhorta a no descuidar una salvación tan grande. Su meta es que sean diligentes en su lectura, en su meditación, en su estudio de la Biblia, para que pudieran conocer mucho más a Jesús y poder entonces sobrellevar ese sufrimiento que estaban experimentando en ese momento. Desechar a Cristo no iba a solucionar sus problemas. Es más, podemos decirlo así, quizás en esta vida desechar a Cristo, darle la espalda, volverse al judaísmo, hubiera quitado el sufrimiento y la persecución que estaban experimentando. Pero con los ojos en la eternidad, lo único que estaban haciendo era poner sus almas en peligro. Porque desechar a Cristo es desechar la salvación. Y después de esa dura advertencia, en ese paréntesis que hace el autor ahora procede en el versículo 5 del capítulo 2 con su argumento. Ese argumento que traía del versículo 5 del capítulo 1. Jesús es mejor que los ángeles. Y ese argumento lo va a llevar hasta el versículo 18 del capítulo 2. Y noten, si ustedes ven, leamos el versículo 14 y pasamos directamente al versículo 5 del capítulo 2 para que vean que es el mismo argumento. El autor está todavía comparando a Jesús con los ángeles. Dice el versículo 14, ¿no son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca de lo cual estamos hablando. Es el mismo argumento, pero en medio de ese argumento el autor mete ese paréntesis, esa advertencia que es necesaria para demostrarles a ellos por qué se estaban desviando y exhortarlos a más bien prestar atención. Ahora, quizás, y esta es mi suposición,
Y lo supongo porque leyendo el texto y viendo lo que el autor defiende aquí, la doctrina de Cristo que el autor defiende aquí, es mi suposición que aquellos que habían apostatado y los que estaban pensando en hacerlo, dudaban que Jesús fuera mejor que los ángeles por el simple hecho de que Él fue un hombre. Quizás muchos estaban preguntando, ¿cómo va a ser Jesús mejor que los ángeles si Él era un hombre? Y era ese mal entendimiento con respecto a la persona de Jesús que los estaba haciendo pensar que el judaísmo era mejor que el cristianismo. Y por eso el autor en nuestro texto les prueba su negligencia. Su negligencia a la enseñanza del Antiguo Testamento. Porque claramente, hermanos, la encarnación de Jesús fue enseñada, como veremos, en el Antiguo Testamento. Fue profetizada por los profetas que ellos tanto estimaban. Pero ellos habían sido tan negligentes en prestar atención al Antiguo Testamento que no habían entendido eso. Y ahora entonces estaban no solo cuestionando la superioridad de Jesús por su humanidad, sino que estaban usando la doctrina de la encarnación como una excusa para dejar el cristianismo. Cristo no puede ser mejor que los ángeles, era un hombre. ¿Cómo podía ser un hombre mejor que esas grandes criaturas celestiales? Que cuando se venían a los hombres, a los patriarcas caían al suelo de rodillas. Pero el autor afirma en nuestro texto y defiende la doctrina de que Jesús no solo es superior a los ángeles por ser el Dios, sino que es superior a los ángeles precisamente por su encarnación. Y el texto lo voy a dividir en dos puntos. Uno, la realidad de la encarnación. Y el segundo punto que vamos a ver la otra semana, lastimosamente, va a ser el propósito de la encarnación del Señor Jesucristo. La idea es hoy cimentar esa doctrina de la encarnación y ver cómo la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, defiende la doctrina de la encarnación del Mesías, de Jesús. Para, teniendo firme esa doctrina, podamos entender la razón por la cual Jesús o el Mesías o la segunda persona de la Trinidad tenía que encarnarse y venir al mundo. Veamos entonces la realidad de la encarnación. Cuando hablamos de la doctrina de la encarnación, nos estamos refiriendo a la acción de Dios el Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, de tomar la naturaleza humana para sí mismo. Esta encarnación no le disminuyó nada con respecto a la deidad, a la segunda persona de la Trinidad. Nada. Lo que pasó nada más fue que la segunda persona de la Trinidad le añadió a su ser la humanidad. Sin cesar de ser todo lo que era y es como la segunda persona de la Santa Trinidad, dice Robert Raymond en su Teología Sistemática, el Hijo Eterno de Dios tomó en unión consigo mismo en la persona divina aquello que no poseía antes. Un complejo de atributos humanos y se hizo enteramente y verdaderamente hombre. Jesús no era un espíritu con apariencia de hombre, como decían los gnósticos. Tampoco era meramente un hombre, como afirmaba Arrio. Para el autor de este sermón, esta doctrina de la encarnación era una verdad absoluta. Algo que no solo había aprendido de las Escrituras, sino que, como dice en el capítulo 2, versículo 3 y 4,
Él recibió como el testimonio de aquellos que anduvieron y escucharon al Señor Jesucristo. Como vimos en Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14, el autor afirma que el testimonio del Antiguo Testamento es que este Jesús es Dios. El Padre dice, dio testimonio acerca de Él. Tu trono, oh Dios. Y dice, tú, oh Señor. Ese es el testimonio de Dios el Padre acerca de este Jesús. Él es Dios. Pero este Dios, afirma el autor, también se había encarnado. Y él afirma esta doctrina en varias ocasiones en nuestro texto. Vamos a verlo, pero nada más para enumerarlas, citando el Salmo 8. En el versículo 7 afirma que Dios hizo al hombre un poco menor que a los ángeles. Y en el versículo 9 dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús fue hecho un hombre. Jesús era un hombre verdadero. Él se encarnó. La Biblia afirma que Dios no puede sufrir padecimientos. Él es Dios. Pero nuestro autor dice que Jesús padeció y experimentó sufrimientos. ¿Por qué? Porque Él se había encarnado y era un hombre verdadero. El autor afirma que Jesús le llama a los creyentes sus hermanos. ¿Cómo puede Dios llamarle hermanos a hombres? Bueno, solo si ese Dios es hombre también. En el versículo 14 también él dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. En el versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. La verdad que el autor desea recalcar en las mentes de estas personas es que Jesús, este Jesús del que habló en el capítulo 1, versículos 5 al 14, era también un hombre. Ese Dios se hizo carne, vino al mundo y habitó entre nosotros. Esa es la verdad que Él desea recalcar, imprimir, que mantuvieran bien firme en sus mentes. No era un invento del autor. Y para demostrarles que no era un invento, que no era que los apóstoles habían inventado esta doctrina, ¿qué hace? Ir al Antiguo Testamento para demostrarles lo que los profetas habían hablado acerca del Mesías. Y cuando va al Antiguo Testamento, él utiliza 3 pasajes para demostrar la doctrina de la encarnación. El primer texto es el Salmo 8 y deseo que vayamos al Salmo 8. Hermanos, he orado todos estos días porque para poder expresar lo que quiero expresar con respecto a estos textos que usa el autor, porque realmente es difícil de comprender. Pero poder expresarme de una manera que puedan entender cómo el autor justifica esta doctrina. El autor va al Salmo 8 y lo vamos a leer enteramente. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
Cuando nosotros leemos el Salmo 8, es claro que entendemos que el salmista está hablando acerca del hombre y la gloria que Dios le dio al hombre después de haberlo creado a él. Dios creó al hombre y le dio todo dominio. Lo puso a dominar toda la creación. Sin embargo, el autor cita los versículos 4 al 6 del Salmo 8. Y si volvemos a Hebreos capítulo 2, vemos algo muy interesante. En el versículo 9, el autor dice lo siguiente. Después de citar esos versículos del Salmo 8, él dice esto: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Quién es ese aquel? Bueno, es ese Jesús. Y de hecho, esta es la primera vez que el autor usa ese nombre para el Señor en su epístola. Pero lo interesante es que el autor va al Salmo 8 para defender la doctrina de la encarnación. Y afirma que de quien habló el salmista David en el Salmo 8 fue no del hombre, sino de Jesús. El salmista habló no de Adán, no del primer Adán, sino del segundo Adán. No del hombre, sino del verdadero hombre, Jesús. Para el salmista, el Salmo 8 era un salmo mesiánico, como lo son todos los salmos. Todos los salmos son mesiánicos. Y el autor va al Salmo 8 y lo que ve es una profecía acerca de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios. El verdadero hombre, el verdadero Hijo del hombre. Aquel que fue coronado con gloria y honra y todo le fue puesto debajo de sus pies. A quien, como dice en el versículo 5 del capítulo 2, le fue sujetado el mundo venidero. Ahora, ¿por qué el autor usa esto? ¿Es correcto que él aplique el Salmo 8 para Jesús? ¿Para defender la doctrina de la encarnación? ¿De quién pudo haber aprendido esa aplicación el autor? Del Señor Jesucristo. Después de que Jesús entrara finalmente en Jerusalén para ser crucificado, y que los líderes de los judíos escucharan a las multitudes gritar: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, en Mateo 21. Los líderes van a Jesús y lo confrontan y le dicen: ¿no oyes lo que estos dicen? ¿No oyes que te están diciendo que tú eres el Mesías? ¿Cómo se les ocurre? Cállalos. ¿Y recuerdan qué hace el Señor? El Señor cita el Salmo 8. Y cita el Salmo 8. Ya les digo. Versículo 2: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Y Jesús cita el Salmo 8 para afirmar que lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento había sido profetizado en el Salmo 8.
Aquel hombre quien fue coronado de gloria y de honra, a quien le fue entregado todo el dominio y a quien alabaron todos los hombres, les dijo el Señor, fue a mí. De mí habló David en el Salmo 8. Y por eso el Señor defiende lo que están haciendo las multitudes con el Salmo 8. Lo que le está diciendo a los líderes judíos es esto. En el Antiguo Testamento se profetizó de un hombre a quien alabarían todos los niños, los que maman. Al hombre verdadero, a quien fue coronado de gloria y honra. Ese soy yo. Y esto que están viendo ustedes aquí es el cumplimiento de esa profecía. A mí me están adorando. Para Jesús y para el autor de la epístola a los Hebreos, el Salmo 8 enseña la doctrina de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Es de Él quien habla. Es de la segunda persona de la Trinidad encarnada, siendo coronada de gloria y honra y recibiendo el dominio de toda la creación. No era de Adán que se hablaba, era de Jesús, del hombre, el Hijo del hombre, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque siendo Dios, se encarnó y fue hecho un hombre. Ahora, las dos otras citas que usa el autor para defender la doctrina de la encarnación son el Salmo 22 y un pasaje en Isaías capítulo 8, versículos 17 y 18. Y son un poco más difíciles de entender cómo es que el autor las usa para defender la doctrina de la encarnación. Vamos a tratar de explicar por qué y cómo es que el autor usa esas citas para defender esta doctrina. Para entender la defensa que hace el autor con estos dos pasajes, el Salmo 22 e Isaías 8, debemos entender cómo es que los autores del Nuevo Testamento y el mismo Jesucristo citaron el Antiguo Testamento y cómo lo usaron para enseñar o para argumentar. Porque muchas veces nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento y nos topamos con el argumento de un autor y en medio del argumento vemos una cita del Antiguo Testamento y paramos y decimos, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que está diciendo? ¿Qué tiene que ver esta cita con lo que él está diciendo? O sea, veamos aquí en Hebreos. El autor está defendiendo la doctrina de la encarnación del Señor Jesús y dice, anunciaré, mis hermanos, tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Yo confiaré en Él. ¿Qué tiene que ver esto con defender la doctrina de la encarnación del Señor Jesucristo? Y lo que debemos entender es que muchas veces los autores del Nuevo Testamento citaron el Antiguo con el propósito no de argumentar que esa cita específica tenía relevancia con el argumento que ellos traían, sino con el propósito de llevar las mentes de la audiencia con esa cita al contexto en el que esa cita estaba en el Antiguo Testamento. Y ya lo vamos a ver. Veamos el Salmo 22. En el versículo 12, él dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ahora vamos al Salmo 22. Salmo 22. El autor cita el versículo 22 del Salmo 22 en el versículo 12 de Hebreos. Ahora, todos sabemos que el Salmo 22 es un salmo mesiánico, ¿cierto? Todos hemos leído ese salmo. Es un salmo mesiánico. Así era como lo entendían los primeros cristianos, así era como lo entendían los judíos.
Y hablaba del Mesías. Ese salmo lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, el sufrimiento del Mesías, y la segunda parte, la exaltación del Mesías por lo que hizo. Que de paso, si ustedes ven el versículo 28, es Jehová. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. En su exaltación, este Mesías, quien es Jehová, reinará las naciones y las regirá. Bueno, el autor va al Salmo 22, usa esa cita en el versículo 22 del Salmo 22 para afirmar que el Salmo hablaba de Jesús. Él era el Mesías, el Hijo de Dios, Jehová mismo. Y él dice, vean que estoy citando el Salmo 22, versículo 22, para llevar sus mentes a que recuerden todo lo que el Salmo 22 decía. Ustedes han escuchado que Jesús vino a la tierra, que Jesús vino, murió en una cruz. Y este es el Jesús que predicamos nosotros. Ese fue el que ustedes recibieron de los apóstoles. Ese fue el mensaje que les llegó a ustedes y que ustedes creyeron o profesaron creer. Y ahora ustedes están negando a Jesús, están pensando rechazarle porque Él era un hombre que murió. Pero esto fue profetizado por David en el Salmo 22. Jehová iba a venir, se iba a ser hombre, iba a morir en una cruz. Eso es lo que decía el Salmo 22. Eso es lo que decía el Antiguo Testamento del Mesías. Pero en su negligencia no están entendiendo lo que la Biblia dice de este Jesús. Y lo están rechazando. Ese Jehová del versículo 28 del Salmo 22 sufriría la muerte. Ahora es claro que el autor entendía que esa era la misma manera que el Señor Jesucristo citó el Salmo 22. Ustedes recuerdan en Mateo 27 cuando Jesús está en la cruz. La multitud está viendo ese espectáculo. Los soldados están burlando de Él. Inclusive hasta los ladrones están burlando del Señor Jesucristo en la cruz. Los escribas y los principales sacerdotes estaban diciendo: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Escuchando todo eso, clavado en la cruz, sufriendo, casi a punto de expirar. ¿Qué hizo Jesús? Citó el versículo 1 del Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando todos estaban burlando, especialmente los escribas y los sacerdotes, aquellos que conocían de memoria el Antiguo Testamento, el Señor grita a gran voz y cita el inicio del Salmo 22. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué? ¿Porque realmente Dios lo había desamparado? ¿O había otra razón? Jesús, como el resto de los judíos, inclusive los sacerdotes, entendían el Salmo 22 ser un salmo mesiánico. Pero al citar la primera parte del Salmo, Jesús estaba llamando la atención de esos judíos al Salmo 22.
Y lo que él quería es que los judíos que se sabían de memoria ese salmo entendieran que en este momento ellos estaban cumpliendo lo que ese salmo había profetizado. Versículo 8 del Salmo 22. Esto es lo que acaban de decir los líderes y los sacerdotes de Israel. Y vean lo que dijo David, versículo 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele pues, que en él se complacía. ¿Qué dijeron ellos? Sálvele él, pues dijo ser el Hijo de Dios. Y vean lo que dice, se complacía en él. ¿Qué entendían los judíos de esa frase, se complacía en él? ¿Cuál fue el testimonio del Padre acerca de Jesús? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Versículo 16 del Salmo 22. Esto es lo que está pasando ante los ojos de estos sacerdotes, de estos judíos. Jesús ha citado el Salmo 22. Ellos han escuchado, recuerdan lo que el Salmo 22 dice. Y están pensando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Empiezan a pasar por todos los versículos y llegan al versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús cita el Salmo 22 para que ellos vean y entiendan que lo que están viendo en ese momento es al Mesías crucificado, la profecía cumplida delante de sus ojos. De ellos estaba hablando David, el versículo 8. El Mesías puesto a sufrir por sus enemigos. Los sacerdotes no pensaban ser los enemigos del Mesías. Pero Jesús le está diciendo, ustedes son esos enemigos del Mesías de los que habló David. Para morir, la segunda persona de la Trinidad debía ser hombre. El Salmo 22 habla del Mesías sufriendo en la cruz. En ese momento no tenían la idea de la cruz porque no existía. Pero cuando ellos escucharon y recordaron las palabras del Salmo 22, entendieron lo que estaba pasando. Pero el Salmo 22 también hablaba de que ese Mesías que sufrió la muerte cuando le horadaron sus manos y sus pies, de quien repartieron sus vestidos, era Jehová. Porque el mismo Salmo 22 lo dice. Y esa es la defensa de la doctrina de la encarnación que el autor de los Hebreos hace con ese salmo. Yo no me puedo imaginar el terror que pudo haber pasado por la mente de los sacerdotes cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y no tengo ninguna duda de que ellos sabían lo que estaba pasando. No tengo ninguna duda de que ellos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo cuando citó el Salmo 22. Porque durante su ministerio, lo único que hicieron fue rechazar la clara enseñanza de la deidad del Señor y de Él como el Mesías. Lo que demostró fue su dureza de corazón.
Porque cuando escucharon al Señor Jesús citar el Salmo 22, debieron haber caído de rodillas y clamado por misericordia. Y el autor de esta epístola lo cita ese salmo para defender esa doctrina. Ustedes están rechazando a Jesús por ser un hombre. Pero eso es lo que dice el Antiguo Testamento, eso es lo que dijeron los profetas, eso fue lo que dijo el gran rey David. Es por su negligencia que no entienden, es por su negligencia que están poniendo esta gran salvación que han profesado en peligro. Vuelvan sus ojos a la palabra de Dios y entiendan ¿quién es Jesucristo? Y lo mismo hace cuando cita Isaías capítulo 8. Lo que hace es llamar la atención de la audiencia al contexto en el que se dan estas dos citas de Isaías 8, para defender la doctrina de la encarnación. Ahora, la otra semana vamos a ver que él la cita con un propósito: enseñar el propósito de la encarnación. Pero para defender la doctrina usa Isaías capítulo 8, pero la usa en ese mismo sentido, para volver la atención de esta audiencia al contexto de Isaías 8 y los capítulos que rodean ese pasaje. El capítulo 8 de Isaías, el profeta nota la rebeldía del pueblo de Israel hacia la palabra de Dios. Él ha sido comisionado por Dios para llevar este mensaje de Dios a Israel, y el pueblo lo ha rechazado. Y no solo el pueblo, porque en Isaías 7 nosotros vemos que es hasta el liderazgo, el rey de Israel, quien ha rechazado el mensaje de Isaías. Todos han rechazado el mensaje. Y es en medio de ese rechazo que Isaías se vuelve y dice estas palabras: que él confiará en Jehová y que sus hijos servirán de señales para Israel. De hecho, uno de los hijos de Isaías se llamaba Sear Hasub, que significa un remanente volverá, y el otro Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura. Esos hijos que Dios le dio a Isaías iban a servir de señales para Israel, de lo que Dios iba a hacer con ellos por el rechazo que ellos estaban haciendo de la palabra de Dios dada por medio del profeta. Bueno, el autor de los Hebreos afirma que esas palabras que dijo Isaías acerca de él mismo y de sus hijos eran últimamente o en última instancia las palabras del Señor Jesús. Y fueron las palabras del Señor Jesús como hombre, cuando anduvo en esta tierra y fue rechazado por todo su pueblo. Isaías experimentó el rechazo de Israel siendo él el profeta de Dios. Bueno, Jesús mucho más, siendo el profeta de Dios, experimentó el rechazo de todo su pueblo, de sus hermanos. En él, en su encarnación, es que se cumplió la profecía de Isaías. No solo en Cristo, en Jesús, se cumplió el verdadero rechazo de Israel hacia el profeta de Dios, sino que los hijos que él ganó mediante su obra perfecta en la cruz le servirían de testimonio al mundo entero. Porque Jesús ganó hijos en la cruz. Pero esta cita en Isaías 8 debía recordarles a estos judíos el contexto de Isaías. Porque ellos recordaron Isaías 8, que sí, Isaías fue rechazado por Israel, por el rey. Isaías dijo estas cosas. ¿Y después de qué habla Isaías 9? Del nacimiento del Mesías.
¿Cómo? ¿Jehová nacer? Esa era la profecía. Isaías 9 habla sobre el Mesías y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, como vimos hoy en la mañana, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Mesías iba a nacer. Ven su negligencia. ¿Cómo es que ustedes están dudando de la superioridad de Jesús por ser un hombre, si eso era lo que decía el Antiguo Testamento de Jesús, del Mesías, que se iba a encarnar, iba a nacer de una mujer, de una virgen, dice Isaías? Su nombre, Dios fuerte. El Mesías era Dios, Padre eterno. ¿Por qué Padre eterno? Porque Él tendría hijos espirituales, ganados por su obra en la cruz, en su favor. El mismo Isaías en el capítulo 53 afirma esto de Jesús. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? Verá linaje, verá hijos. Por eso la cita del autor de Hebreos de Isaías. Últimamente, estas palabras fueron las palabras de Jesús acerca de su ministerio terrenal. Y el argumento del autor al ir al Antiguo Testamento es verificar esa realidad de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Y eso no lo hacía inferior a los ángeles, de hecho más bien lo hacía muy superior a ellos, más digno de adoración por parte de ellos. Y podemos decir que todo el Antiguo Testamento habla de esa verdad. Dios el Padre le profetizó cuando le predicó el Evangelio, el protoevangelio a la serpiente. ¿Qué le dijo? La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Cuando de Eva nació Caín, ella lo tomó y dijo: he aquí, el Mesías. No era ese. Pero Eva había entendido que de ella saldría el Salvador, aquel su sustituto, aquel que moriría por ella, que sufriría el castigo para darle vida eterna a ella. Hermanos, esto no era un invento del autor. El problema era la negligencia de estos hermanos en prestarle atención a la palabra de Dios que hablaba tan claramente de la encarnación de Jehová. Por eso era que estaban desviando su mirada, por eso que estaban dudando, por eso es que no podían sufrir. Que no entendían a Jesús. Ahora Jesús mismo habló de su encarnación. Esto fue lo que recibió el autor de los Hebreos. No solo la había aprendido del Antiguo Testamento, sino que la había recibido de los apóstoles. Los evangelistas escribieron de Jesús una descripción que las hizo de sí mismo muy frecuente: el Hijo del Hombre. ¿Qué estaba citando Jesús con esa frase, Hijo del Hombre? Daniel 7. Daniel 7, versículos 13 y 14, que habla de aquel que era como un hijo del hombre, que vio a Daniel venir y acercarse al anciano de días, y se le dio todo el gobierno del universo. Y Jesús dice: ese soy yo, el Hijo del Hombre, el que profetizó Daniel, Jehová mismo encarnado.
A los fariseos le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este hombre que ustedes ven, yo soy Dios. Yo existía antes que Abraham existiese. Fue el testimonio de los apóstoles. Fue el testimonio, como dije, que recibió el autor de los Hebreos. Aquellos que comieron con Él, que caminaron con Él, que lo vieron dormir, que lo vieron ser golpeado, que lo vieron sangrar, que lo vieron morir en una cruz, que 3 días después lo vieron resucitado, que después lo vieron ascender al cielo con los ángeles. Aquellos que escucharon el testimonio de los ángeles decir que ese Jesús que acababa de ascender volvería. Es el testimonio de estos apóstoles. Y ellos también dieron testimonio de su encarnación. Hoy leímos el versículo anterior al que vamos a leer ahora. Juan 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue que hecho carne. Es el testimonio apostólico. Cuando Pedro predica este primer sermón en Hechos capítulo 2. Pedro defiende la doctrina de Cristo en su sermón. Y si nosotros pudiéramos bosquejar ese sermón, podríamos decirlo así. Primero lo que hace Pedro es defender la doctrina de Jesús como el hombre histórico, el hombre verdadero. En los versículos 22 al 23 de Hechos 2. Después defiende la doctrina de Cristo como el hombre perfecto, el hombre sin corrupción, en los versículos 24 al 28. Después defiende la doctrina de su resurrección, en los versículos 29 al 32. Y después afirma la doctrina de su deidad, citando, como vimos, el Salmo 110. Y cuando la multitud escuchó este sermón, este hombre perfecto, que era el Cristo, que era el Mesías, que era Dios mismo, al cual ustedes mataron, ¿qué hizo la multitud? Les invadió un terror inmenso en sus corazones y le dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos matado al Dios hombre. No puede haber perdón para eso. Pero los apóstoles les dijeron, sí hay perdón, si se arrepienten y creen en Él. Fue el testimonio de Pablo en su Carmen Christi, su himno a Cristo en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Él que estaba compartiendo la gloria con su Padre, como escuchamos hoy también en la mañana, se despojó y se hizo un hombre, un siervo como nosotros, y fue a la cruz. El autor de este sermón desea recordarle a estas personas que el testimonio del Antiguo Testamento y el testimonio de aquellos que anduvieron con Jesucristo, el Mesías, era que Jesús era Dios hombre. Y que Él se encarnó porque era necesario que fuera herido por nuestras rebeliones, como dijo Isaías 53, y molido por nuestros pecados, ser llevado al matadero como una oveja, para poner su vida en expiación por el pecado, por nuestros pecados, por los pecados de su pueblo. Y esta es la verdad, la doctrina de la encarnación que diferencia al cristianismo de todas las demás religiones. Y de hecho es la doctrina que hace del cristianismo el cristianismo.
Sin esta doctrina de Cristo, Dios hombre, no hay cristianismo. Sin esta doctrina de Dios hombre, no hay esperanza para el pecador. Sin esta doctrina de Dios hombre, no hay salvación alguna para pecadores como nosotros. Eso lo vamos a ver la otra semana. Y era lo que esta audiencia debía comprender. Jesús era hombre, sí era hombre, pero era porque era necesario. En el versículo 10 dice, esto convenía. Era lo más adecuado que la segunda persona de la Trinidad se encarnara. De otra manera no habría salvación. Esta doctrina demostraba la supremacía de Jesús por sobre los ángeles. A ningún ángel se le pidió hacer esto, porque no podía. Ningún ángel podría haber hecho esto, solo Dios mismo. Por lo tanto, eso demostraba la supremacía y la superioridad del Señor Jesús sobre los ángeles y sobre cualquier otra cosa. Y sobre todo, hermanos, la encarnación nos demuestra a nosotros el amor de Cristo por nosotros. Eso también lo vamos a ver la otra semana. Pero vean lo que dice Hebreos 2, versículo 11. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Piensen en esto. Piensen que su hermano es Hitler. Es el criminal más perverso que anda sobre la faz de la tierra. Y dicen, Eduardo, él es el hermano de Hitler. No hay vergüenza. Eso no es así. ¿Qué vergüenza nos daría? Pero hermanos, la esperanza de estas palabras, este Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. En el capítulo 11, versículo 16 va a decir lo mismo del Padre. El Padre no se avergüenza de llamarnos hijos a nosotros. Qué amor el de Cristo por nosotros, hermanos. Por eso se encarnó. Por su amor hacia nosotros. A Él nadie lo obligó a venir. Nadie lo forzó a decir, descienda a la tierra, hágase un hombre para salvar esto. No. Él vino por su propia cuenta, por el amor que nos tenía a nosotros. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Y eso, hermanos, debe llenar nuestro corazón de gozo y esperanza. Él es nuestro hermano mayor y nos está guiando y nos ama. Pero, hermanos, debemos ver que la táctica de Satanás es desviarnos. Estos hermanos, esta congregación, se estaban desviando, no estaban prestando atención a la Biblia, lo que decía acerca de Jesús el Mesías, y por eso estaban poniendo sus almas en peligro. Y otros ya habían apostatado y habían rechazado la salvación, la única salvación que había o que hay, por ser negligentes. Y Satanás está usando la misma táctica que usó en Edén, con nosotros, especialmente los creyentes, desviando la mirada de nosotros de la palabra de Dios. A Eva, ¿qué le dijo? No le ponga atención a lo que Dios dijo. Es mentira. No va a morir. Más bien nos está engañando.
Y lo mismo hace con nosotros, desviando nuestra atención por múltiples distracciones. Nuestro deber, hermanos, es ser diligentes en prestarle atención a la palabra de Dios que nos muestra y nos lleva a Cristo, a este gran Salvador que se encarnó por nosotros, que fue a la cruz y sufrió por nosotros. Hermanos, ¿quiere luchar contra el pecado? Medite en Cristo. ¿No tiene esperanza? ¿No encuentra una esperanza en su vida? Ve a Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Y la encarnación, hermanos, como vamos a ver la otra semana, es la prueba de eso. No hay salvación fuera de Jesucristo. No hay nada que usted o yo podamos hacer para reconciliarnos con Dios. Por eso Jesús tuvo que venir. Y la prueba de que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos es la encarnación de Jehová. Él tuvo que venir. Él tuvo que morir para abrir el camino a Dios. Hermanos, amigos, no pierda su tiempo tratando de corregir su vida, pensando que así va a agradar a Dios, pensando que así va a poder ser salvo. No pierda su tiempo. Esta doctrina de la encarnación nos ha demostrado hoy que la única esperanza para ser salvos es Cristo. Vaya a Él, confíe en Él, entréguele su vida a este Salvador. No pierda más su tiempo. No corra el riesgo, no ponga su vida en peligro de que Dios le quite hoy la vida y usted vaya al infierno por rechazar, como lo hicieron los fariseos y los sacerdotes, a este Jesús. No endurezca su corazón. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Pero sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Salvador, que nos amó con tal amor y se dio a sí mismo, Señor, para ser muerto en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero nos regocijamos en esa verdad de que Él, siendo Dios sin corrupción, la muerte no lo pudo detener, y resucitó y ahora está sentado, exaltado a tu diestra, gobernando, intercediendo por tu pueblo. Gracias, Señor, por este gran Salvador que nos has mostrado hoy en tu palabra. Señor, llena nuestros corazones con más amor por Él, para llevarnos a luchar cada día más en nuestra santidad, porque Él es el que santifica. Nosotros somos los que somos santificados. Él es nuestro capitán, nuestro autor, nuestro príncipe, nuestro líder. Que cada día, Señor, le sigamos más fielmente a Él. Y Padre, si hoy hay alguien aquí que no conozca a este Salvador, Señor, que hoy sea su día de salvación. Salva, Señor, por tu poder y por tu gracia y misericordia. Apiádate de las almas, Señor, y trae a tu pueblo a los pies de Jesucristo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.